¿Qué pasaría si te dijera que el emperador más poderoso de la historia antigua, el hombre que había conquistado toda Mesopotamia y aplastado imperios enteros, fue derrotado no por otro ejército, sino por algo que hasta el día de hoy los historiadores no pueden explicar completamente? No estamos hablando de una derrota cualquiera. Estamos hablando de la aniquilación total de 185.000 soldados en una sola noche, sin que se disparara una sola flecha, sin que se blandiera una sola espada. Esta es la historia real de Sennacherib, el rey asirio que se creía invencible, que se proclamaba rey del universo, rey de los 4 rincones del mundo, y que cometió el error más grande de su vida: desafiar al Dios de un pequeño pueblo llamado Israel. Pero aquí viene lo más perturbador. Esta historia no solo está registrada en textos religiosos. Los propios archivos asirios confirman que algo inexplicable ocurrió esa noche del año 701 a.C., algo tan devastador que cambió el curso de la historia para siempre. Imagínate por un momento. Eres el soldado más temido del mundo, parte del ejército más disciplinado y brutal que jamás haya existido. Has conquistado ciudades, has visto caer imperios ante tu fuerza. Pero esa noche, mientras duermes confiado en tu campamento, algo se desliza entre las tiendas. No hace ruido, no hay batalla, solo muerte, silenciosa, implacable, sobrenatural. Cuando amanece, tu compañero no despierta, el de al lado tampoco, ni el siguiente. 185.000 cuerpos inertes bajo el sol del desierto, y tú eres uno de los pocos que queda para contar esta historia imposible. Bienvenidos al relato más escalofriante y misterioso de la historia antigua. Una historia donde la arrogancia humana se enfrenta a algo más grande que ella misma, donde la ciencia moderna aún busca respuestas, y donde la fe y la historia se entrelazan de maneras que desafían nuestra comprensión del mundo. Prepárate, porque lo que estás a punto de escuchar va a cambiar tu perspectiva sobre el poder, la humildad y los límites de lo humanamente posible. Para entender la magnitud de lo que ocurrió esa noche, primero debemos conocer a nuestro protagonista, Sennacherib, cuyo nombre en acadio, Sin-aji-eriba, significa «El Dios Sin ha reemplazado a mis hermanos perdidos». Un nombre profético, considerando cómo terminaría su historia. Sennacherib no era un rey cualquiera, era el emperador del imperio neo-asirio, la primera superpotencia militar de la historia. Su reino se extendía desde las montañas de Irán hasta las costas del Mediterráneo, desde Turquía hasta el Golfo Pérsico. Controlaba las rutas comerciales más importantes del mundo antiguo y tenía bajo su mando el ejército más avanzado tecnológicamente que había existido hasta entonces. Los asirios habían perfeccionado el arte de la guerra de maneras que erizarían la piel a cualquier general moderno. Tenían carros de guerra con ruedas de hierro, arietes de asedio que podían derribar murallas de 5 metros de espesor, catapultas que lanzaban proyectiles incendiarios y torres de asedio móviles de hasta 15 metros de altura. Pero su verdadera arma secreta no era tecnológica, era psicológica. Los asirios habían convertido el terror en una estrategia militar. Cuando una ciudad se rendía inmediatamente, la perdonaban. Pero si ofrecía resistencia, la destrucción que seguía era tan brutal y meticulosa que las ciudades vecinas preferían rendirse sin luchar antes que enfrentar el mismo destino. Empalaban a los líderes rebeldes en estacas, deportaban poblaciones enteras, construían pirámides con las cabezas de sus enemigos. No era solo conquista, era exterminio psicológico. Sennacherib había heredado este legado de terror, pero lo llevó a nuevas dimensiones. Durante sus 24 años de reinado, aplastó más de 40 rebeliones. Destruyó ciudades que habían existido durante milenios y reescribió el mapa del Medio Oriente según su voluntad. Su palacio en Nínive estaba decorado con relieves de mármol
que mostraban escenas de sus victorias. Soldados enemigos siendo desollados vivos, familias enteras siendo ejecutadas, ciudades siendo arrasadas hasta los cimientos. Pero había algo más perturbador en Sennacherib que la simple crueldad, su arrogancia divina. Los textos asirios lo describen no solo como un rey, sino como una manifestación de los dioses en la tierra. Se llamaba a sí mismo el elegido de Asur, el príncipe sin rival, aquel ante quien tiemblan las montañas. En sus inscripciones no solo se jactaba de conquistar territorios, se jactaba de humillar a los dioses de otros pueblos. Y fue precisamente esta arrogancia divina la que lo llevaría a cometer el error más grande de su vida. Porque en el año 701 a.C., Sennacherib dirigiría sus ojos hacia un pequeño reino montañoso en el sur, Judá. Un reino tan insignificante que en sus mapas aparecía apenas como una nota al margen. Un reino que adoraba a un solo Dios, invisible, sin estatuas, sin templos grandiosos como los suyos. Lo que Sennacherib no sabía era que estaba a punto de enfrentarse no solo con otro rey, sino con algo que trascendía completamente su comprensión del poder y la guerra. Pero antes de llegar a esa confrontación épica, necesitas entender exactamente qué tipo de enemigo era el que se dirigía hacia Jerusalén y por qué toda la región temblaba solo al escuchar su nombre. El año 701 a.C. comenzó como cualquier otro en el calendario asirio, con la planificación de una nueva campaña militar. Pero esta vez, Sennacherib tenía una motivación especial. El Levante se había levantado en rebelión y varios reinos pequeños, incluyendo Judá, habían formado una coalición contra él. Era una afrenta que no podía tolerar. La maquinaria de guerra asiria se puso en movimiento con la precisión de un reloj. 185.000 soldados comenzaron su marcha desde Nínive, una fuerza tan grande que sus columnas se extendían durante kilómetros. No eran solo números, eran los guerreros más entrenados del mundo, equipados con las mejores armas, organizados en unidades especializadas que funcionaban como una sola mente letal. La infantería pesada marchaba en el centro, soldados con armaduras de bronce y escudos de cuero reforzado con hierro, portando lanzas de 3 metros y espadas curvas diseñadas específicamente para el combate cuerpo a cuerpo. Los flancos estaban protegidos por arqueros a caballo, cada uno capaz de disparar 12 flechas por minuto con precisión mortal hasta una distancia de 200 metros. En la retaguardia venían las unidades de asedio, ingenieros especializados que podían construir torres de guerra, arietes y catapultas en cuestión de días. Pero lo más aterrador no era el ejército en sí, era lo que lo precedía. Los espías asirios habían llegado meses antes a cada ciudad del camino, estudiando fortificaciones, identificando líderes, sobornando a funcionarios corruptos. Cuando el ejército llegaba, ya conocían cada debilidad, cada punto vulnerable, cada posible vía de escape. La primera ciudad en caer fue Sidón. Los registros asirios describen la conquista con precisión clínica. Destruí sus murallas hasta los cimientos, deporté a sus habitantes, sus tesoros llenaron mis almacenes. Luego siguió Ascalón, después Ecrón. Una tras otra, las ciudades del Levante caían como fichas de dominó ante la máquina de guerra asiria. Pero lo que realmente aterrorizaba a las poblaciones no era solo la velocidad de las conquistas, era la metodología. Los asirios no se limitaban a conquistar, rediseñaban psicológicamente la región, separaban a las familias, mezclaban poblaciones, destruían archivos históricos, cambiaban nombres de ciudades. No solo conquistaban territorios, borraban identidades. Y mientras este huracán de destrucción avanzaba hacia el sur, en Jerusalén, un hombre observaba desde las murallas con una mezcla de terror y determinación. Ezequías, rey de Judá, sabía exactamente lo que se aproximaba.
Había visto a refugiados de las ciudades conquistadas llegando a su capital, con historias que helaban la sangre. Sabía que tenía dos opciones: rendirse inmediatamente y convertir a su pueblo en esclavos, o resistir y enfrentar la aniquilación total. Pero Ezequías tenía algo que los otros reyes no habían tenido: una fe inquebrantable en un Dios que había prometido proteger a su pueblo elegido. Una fe que estaba a punto de ser puesta a la prueba más extrema de la historia. Porque Sennacherib no venía solo a conquistar Judá. Venía a humillar al Dios de Israel, a demostrar que Asur era superior a Yahvé, a añadir el templo de Jerusalén a su colección de santuarios profanados. Lo que no sabía era que estaba a punto de provocar una respuesta que trascendería completamente las leyes naturales que él creía entender. Mientras el ejército asirio continuaba su marcha implacable hacia Jerusalén, los cielos parecían oscurecerse, no solo metafóricamente. Los cronistas de la época reportan fenómenos extraños: tormentas fuera de temporada, eclipses parciales, vientos que cambiaban de dirección sin explicación. Era como si la misma naturaleza presintiera que algo extraordinario estaba a punto de ocurrir. Y efectivamente, lo estaba. Porque cuando esos 185,000 soldados finalmente llegaran a las murallas de Jerusalén, se encontrarían cara a cara no solo con un ejército enemigo, sino con algo que ni sus generales más experimentados, ni sus armas más avanzadas, ni su experiencia en cientos de batallas los habría preparado para enfrentar. Cuando el ejército de Sennacherib finalmente llegó a los alrededores de Jerusalén, el espectáculo debió haber sido absolutamente aterrador. Imagínate las murallas de la ciudad, que en aquella época tenían apenas 12 metros de altura, rodeadas por un mar de tiendas militares que se extendía hasta donde alcanzaba la vista. 185,000 soldados estableciendo campamentos organizados con precisión matemática, construyendo máquinas de asedio, preparando lo que todos sabían que sería el final de la historia de Judá. Los habitantes de Jerusalén observaban desde las murallas mientras los ingenieros asirios comenzaban a construir rampas de tierra y piedra que permitirían a sus torres de asedio alcanzar la altura de las defensas. Podían escuchar el sonido metálico de miles de soldados afilando sus armas, el relinchar de los caballos de guerra, las órdenes gritadas en acadio por oficiales que habían participado en docenas de asedios similares. Pero Sennacherib tenía un arma psicológica más poderosa que todas sus catapultas. Su comandante en jefe, un hombre llamado Rabsaces en la Biblia, aunque su título real era Rabshakeh, que significa jefe copero o comandante supremo. Este hombre era un maestro de la guerra psicológica y su estrategia era simple pero devastadora: quebrar la moral del enemigo antes de que comenzara la batalla real. Rabsaces se acercó a las murallas de Jerusalén y comenzó a gritar en hebreo perfecto, dirigiéndose no solo a los soldados, sino directamente a los ciudadanos que observaban desde las azoteas y ventanas. Sus palabras eran como dagas psicológicas, diseñadas para sembrar terror y desesperanza. ¿En quién confías para rebelarte contra mí? ¿Confías en Egipto, esa caña cascada que se quiebra cuando alguien se apoya en ella y le perfora la mano? Así es el faraón para todos los que confían en él. Y si me dices que confías en Yahvé tu Dios, ¿no es ese el mismo Dios cuyos lugares altos y altares quitó Ezequías, diciendo a Judá y a Jerusalén: delante de este altar adoraréis? Pero luego Rabsaces jugó su carta más cruel. Comenzó a enumerar, una por una, todas las ciudades que habían caído ante Sennacherib. ¿Dónde están los dioses de Hamat y de Arfad? ¿Dónde están los dioses de Sefarbaim? ¿Acaso libraron a Samaria de mi mano? ¿Cuál de todos los dioses de estas tierras ha librado su tierra de mi mano para que Yahvé libre de mi mano a Jerusalén? Era una lógica aplastante desde el punto de vista humano. Todos los dioses del Medio Oriente habían fracasado ante Sennacherib.
Marduk de Babilonia, Baal de Canaán, Ra de Egipto. Todos habían sido impotentes ante el poder asirio. ¿Qué hacía diferente al Dios de Israel? Los soldados judíos en las murallas guardaban silencio por orden del rey Ezequías, pero por dentro muchos debían estar haciéndose la misma pregunta. Las probabilidades eran imposibles. Jerusalén tenía quizás 10.000 hombres en condiciones de luchar, la mayoría campesinos con lanzas de madera. Los asirios tenían 185.000 soldados profesionales con armamento de hierro. Pero entonces ocurrió algo que cambiaría todo. Ezequías, en lugar de desesperarse, hizo algo que ningún otro rey había hecho en circunstancias similares. En lugar de buscar alianzas militares o estrategias desesperadas, subió al templo, extendió ante el altar la carta amenazante que Sennacherib le había enviado y oró. No fue una oración política o diplomática. Fue un grito desesperado de fe. Yahvé, Dios de Israel, que moras entre los querubines, solo tú eres Dios de todos los reinos de la tierra. Tú hiciste el cielo y la tierra. Inclina, oh Yahvé, tu oído, y oye, abre, oh Yahvé, tus ojos, y mira, y oye las palabras de Sennacherib, que ha enviado a blasfemar al Dios viviente. Y entonces, por primera vez en esta historia, alguien más entró en escena. El profeta Isaías, un hombre que había estado advirtiendo sobre este momento durante décadas, llegó al palacio con un mensaje que desafiaría todo lo que cualquiera había imaginado posible. Así dice Yahvé acerca del rey de Asiria: no entrará en esta ciudad, ni echará saeta en ella, ni vendrá delante de ella con escudo, ni levantará contra ella baluarte. Por el mismo camino que vino volverá, y no entrará en esta ciudad, dice Yahvé, porque yo ampararé esta ciudad para salvarla, por amor de mí mismo, y por amor de David, mi siervo. Las palabras de Isaías resonaron por las calles de Jerusalén como un rayo en medio de la tormenta. ¿Estaba el profeta loco? ¿Cómo podía un Dios invisible derrotar al ejército más poderoso del mundo? Los soldados asirios se reían desde sus campamentos al escuchar estos rumores de intervención divina. Habían escuchado promesas similares en docenas de ciudades conquistadas. Pero esa noche, mientras el ejército asirio se preparaba para lo que sería el asalto final a Jerusalén, algo comenzó a moverse en la oscuridad. Algo que no aparecía en ningún manual de estrategia militar. Algo que ningún general había enfrentado jamás, algo que estaba a punto de reescribir las leyes mismas de la guerra y la historia. Y cuando amaneciera, el mundo nunca volvería a ser el mismo. La fecha exacta era el día 19 del mes de Nisán del año 701 a.C. Una noche aparentemente normal en el campamento asirio. Los soldados habían cenado, habían afilado sus armas por última vez, habían recibido las órdenes para el asalto que comenzaría al amanecer. Los generales habían finalizado los últimos detalles de la estrategia. Las torres de asedio estaban en posición, los arietes listos, las catapultas cargadas. Todo estaba preparado para lo que sería otra conquista rutinaria en el impresionante historial militar de Sennacherib. En Jerusalén, los defensores también se preparaban. Ezequías había organizado a todos los hombres capaces de luchar en las murallas. Las mujeres habían llevado piedras y aceite hirviendo para defender la ciudad. Los ancianos oraban en el templo. Todo el mundo sabía que al día siguiente sería el último día de la historia de Judá, a menos que ocurriera un milagro. Y entonces, en algún momento entre la medianoche y el amanecer, ese milagro ocurrió. Los textos bíblicos lo describen con una simplicidad que es aún más escalofriante por su brevedad. Y aconteció que aquella misma noche salió el ángel de Yahvé, e hirió en el campamento de los asirios a 185.000. Y cuando se levantaron por la mañana, he aquí que todo era cuerpos de muertos. Detente un momento a procesar esto. 185.000 soldados. El ejército más disciplinado, mejor entrenado y más temido del mundo antiguo.
aniquilado en una sola noche. Sin batalla, sin resistencia, sin siquiera el sonido de armas chocando entre sí. Los pocos soldados asirios que sobrevivieron describieron la experiencia en términos que desafiaban toda lógica. Hablaban de una presencia que se movía entre las tiendas como una sombra silenciosa pero letal. No había sonido de pasos, no había forma visible, pero donde pasaba, la vida se extinguía instantáneamente. Algunos soldados despertaron y vieron a sus compañeros de tienda muertos a su lado, con expresiones de terror congeladas en sus rostros. Otros nunca despertaron. El historiador judío Josefo, escribiendo siglos después, pero basándose en fuentes antiguas, añade detalles que hacen la historia aún más perturbadora. Describe cómo algunos soldados fueron encontrados con sus armas aún en las manos, como si hubieran tratado de luchar contra algo invisible. Otros estaban en posiciones que sugerían que habían intentado huir, pero habían caído antes de poder dar más de unos pocos pasos. Pero aquí viene lo más fascinante. El historiador griego Heródoto, que no tenía ninguna conexión con la tradición judía y escribía desde una perspectiva completamente secular, también registra este evento. En sus historias cuenta que Senaquerib invadió Egipto y durante la noche ratones de campo royeron las cuerdas de los arcos, las correas de los escudos y las empuñaduras de las lanzas de los asirios, de manera que al día siguiente huyeron desarmados y muchos cayeron. La versión de Heródoto es claramente un intento de racionalizar lo inexplicable, pero confirma algo crucial. Algo extraordinario y devastador le ocurrió al ejército asirio esa noche, algo tan impactante que llegó a oídos de historiadores de culturas completamente diferentes. Y luego tenemos los propios registros asirios, que son quizás los más reveladores de todos. En el famoso Prisma de Taylor, Senaquerib describe sus conquistas en el Levante con el detalle obsesivo típico de los anales asirios. Enumera cada ciudad conquistada, cada botín capturado, cada enemigo humillado. Pero cuando llega a Jerusalén, su tono cambia radicalmente. En cuanto a Ezequías, el judío que no se sometió a mi yugo, sitié 46 de sus ciudades fuertes, fortalezas amuralladas, junto con las ciudades pequeñas de sus alrededores, que eran incontables. A él mismo encerré en Jerusalén su ciudad real como un pájaro en una jaula. ¿Notaste lo que falta? No dice que conquistó Jerusalén, no describe su destrucción, no enumera el botín capturado. Para un rey que se jactaba obsesivamente de cada victoria, esta omisión es ensordecedora. Es como si algo hubiera ocurrido que era tan humillante, tan inexplicable, que ni siquiera podía admitirlo en sus registros oficiales. Si sigues nuestro canal y te está gustando esta historia increíble, te invito a que le des like y te suscribas, porque tenemos muchas más historias fascinantes como esta que desafían todo lo que creíamos saber sobre el mundo antiguo. Pero regresemos a esa madrugada terrible, cuando finalmente amaneció sobre las colinas de Judea. Lo que los defensores de Jerusalén vieron desde sus murallas debió haber sido algo que quedó grabado para siempre en su memoria. El campamento asirio estaba completamente silencioso. No había sonido de soldados preparándose para la batalla. No había humo de las fogatas del desayuno. No había órdenes gritadas por los oficiales. Solo un silencio mortal que se extendía por kilómetros. Los más valientes se aventuraron a salir de la ciudad para investigar. Lo que encontraron fue una escena que parecía sacada de una pesadilla. Tiendas llenas de cadáveres, soldados muertos en sus lechos, caballos de guerra caídos junto a sus jinetes, máquinas de asedio abandonadas, y en el centro de todo, la tienda real de Senaquerib vacía. El emperador que había conquistado el mundo conocido había huido en la oscuridad con apenas un puñado de supervivientes, abandonando no solo su ejército, sino su orgullo, su reputación y su aura de invencibilidad.
El hombre que se había proclamado rey del universo regresaba a Nínive como un fugitivo, perseguido por el recuerdo de una derrota que desafiaba toda explicación racional. Pero esta historia aún no terminaba, porque el Dios que había defendido a Jerusalén esa noche tenía un último acto en esta dramática obra, un final que cerraría para siempre el capítulo de la arrogancia de Sennacherib. El viaje de regreso de Sennacherib a Nínive debió haber sido el más largo y humillante de su vida. El emperador, que había salido de su capital con 185,000 soldados, regresaba con apenas unos miles de supervivientes traumatizados. Las noticias de la catástrofe lo precedían por todas las rutas comerciales. Los pueblos que antes temblaban al escuchar su nombre, ahora susurraban historias sobre el Dios de Israel que había destruido al ejército invencible. Pero lo más devastador para Sennacherib no era la pérdida militar, era la crisis espiritual. Durante toda su vida había construido su identidad sobre la premisa de que era el elegido de los dioses asirios, especialmente de Asur, el dios principal de su panteón. Todas sus victorias habían confirmado esta creencia. Cada ciudad conquistada, cada enemigo humillado, cada tesoro saqueado había sido una prueba más de que los dioses estaban de su lado. ¿Pero qué significaba lo que había ocurrido en Jerusalén? ¿Había sido abandonado por Asur? ¿O era posible que el Dios de Israel fuera realmente superior a todos los dioses que él había adorado? Para un hombre que había construido su imperio sobre la supremacía divina asiria, estas preguntas eran más destructivas que cualquier derrota militar. Los registros históricos sugieren que Sennacherib nunca se recuperó completamente de esta experiencia. Aunque continuó gobernando durante 20 años más, nunca volvió a emprender campañas militares de la magnitud de sus conquistas anteriores. Se retiró cada vez más a su palacio en Nínive, obsesionándose con proyectos de construcción grandiosos que parecían más un intento desesperado de afirmar su grandeza que expresiones genuinas de poder. Construyó jardines colgantes que rivalizaban con las maravillas de Babilonia. Creó sistemas de acueductos tan complejos que requerían la ingeniería más avanzada de la época. Decoró su palacio con relieves que mostraban sus victorias pasadas, como si tratara de convencerse a sí mismo de que seguía siendo el conquistador invencible que una vez había sido. Pero los dioses aparentemente no habían terminado con él. El año 681 a.C., 20 años exactos después de la catástrofe de Jerusalén, Sennacherib estaba adorando en el templo de su dios Nisroch en Nínive. Era un ritual que había realizado miles de veces, ofrendas, oraciones, súplicas por la protección divina que una vez había dado por sentada. Pero ese día, mientras se postraba ante la estatua de oro de su dios, dos figuras se acercaron por detrás. Eran sus propios hijos, Adramelech y Sarecer. Sin una palabra, sin una advertencia, clavaron sus dagas en la espalda de su padre. El hombre que había aterrorizado a medio mundo murió en el suelo del templo de su dios, su sangre manchando las piedras sagradas, mientras sus asesinos huían hacia las montañas de Ararat. Fue un final brutalmente irónico. El emperador que había profanado templos por todo el Medio Oriente murió en su propio templo, a manos de su propia sangre. Los cronistas babilónicos registraron el evento con la misma precisión clínica con la que habían documentado sus conquistas. En el día 20 del mes de Tebet, Sennacherib, rey de Asiria, fue asesinado por su hijo en una rebelión. Pero para aquellos que conocían la historia completa, había un simbolismo profundo en esta muerte. El hombre que había desafiado al Dios de Israel había encontrado su final de la manera más humillante posible. Su hijo Esar-Adón ascendió al trono asirio, pero el imperio nunca volvió a ser el mismo. La aura de invencibilidad había sido quebrada esa noche en Jerusalén.
Las provincias comenzaron a rebelarse con más frecuencia. Los tributos llegaban tarde o no llegaban en absoluto. El imperio que había parecido eterno comenzó a mostrar las primeras grietas que eventualmente llevarían a su completa destrucción. Pero quizás el legado más duradero de estos eventos no fue político o militar, fue teológico. La historia de lo que ocurrió esa noche en Jerusalén se extendió por todo el mundo antiguo, llevando consigo un mensaje revolucionario: que existe un poder en el universo que trasciende la fuerza militar, la riqueza material y la arrogancia humana. Los judíos nunca olvidaron esta historia. Se convirtió en uno de los pilares de su fe, una prueba tangible de que su Dios era real, poderoso y fiel a sus promesas. Siglos después, cuando enfrentaran otros enemigos aparentemente invencibles, recordarían la noche en que 185.000 asirios murieron sin que se disparara una sola flecha. Los cristianos adoptaron esta historia como una prefiguración de victorias aún más grandes. Los musulmanes la incluyeron en sus tradiciones como una demostración del poder divino sobre la arrogancia humana. Incluso los historiadores seculares modernos reconocen este evento como uno de los momentos decisivos de la historia antigua, un punto de inflexión que cambió el equilibrio de poder en el Medio Oriente para siempre. Pero para entender verdaderamente el significado de lo que ocurrió, necesitamos examinar las diferentes teorías que los historiadores han propuesto para explicar estos eventos extraordinarios. Porque aunque la fe puede aceptar lo sobrenatural sin explicación, la mente humana siempre busca respuestas que puedan reconciliar lo imposible con lo que creemos saber sobre el mundo. Durante más de 2700 años, historiadores, científicos, arqueólogos y teólogos han tratado de explicar qué ocurrió realmente esa noche en el campamento asirio. Y aquí es donde la historia se vuelve aún más fascinante, porque cada teoría que se propone solo profundiza el misterio. La explicación más popular entre los historiadores modernos es la hipótesis de la plaga. Sugieren que una epidemia fulminante se extendió por el campamento asirio, matando a los soldados antes de que pudieran reaccionar o evacuar. Esta teoría tiene cierta lógica. Los ejércitos antiguos eran especialmente vulnerables a las enfermedades debido a las condiciones sanitarias precarias, la proximidad de miles de soldados y animales y la contaminación del agua. Algunos proponen que pudo haber sido peste bubónica, la misma enfermedad que siglos después devastaría Europa. Otros sugieren cólera, que puede matar en cuestión de horas. Incluso se ha propuesto una forma virulenta de disentería que podría haber causado muertes masivas en poco tiempo. Pero aquí está el problema. Ninguna enfermedad conocida mata con esa precisión selectiva. ¿Por qué murieron exactamente 185.000 soldados asirios, pero ningún habitante de Jerusalén que estaban a menos de 1 kilómetro de distancia? ¿Por qué no hay registros de la enfermedad extendiéndose a las ciudades vecinas? ¿Y por qué los cuerpos no mostraron signos evidentes de enfermedad según los pocos relatos que han sobrevivido? Otra teoría fascinante es la del envenenamiento masivo del suministro de agua. Algunos investigadores han propuesto que los defensores de Jerusalén podrían haber contaminado las fuentes de agua que utilizaba el ejército asirio con algún tipo de toxina natural. Esta hipótesis cobra fuerza cuando consideramos que los asirios estaban acampando en territorio hostil y dependían de fuentes de agua locales. Sin embargo, esta teoría también tiene problemas significativos. El envenenamiento del agua habría requerido cantidades masivas de toxinas y un conocimiento químico que simplemente no existía en el siglo VIII a.C. Además, el envenenamiento masivo habría dejado rastros evidentes en los cuerpos, síntomas que habrían sido notados y registrados por los supervivientes.
Una de las teorías más intrigantes la propuso el epidemiólogo John Marr en un estudio publicado en 1996. Marr sugiere que pudo haber sido un brote de tularemia, una enfermedad bacterial que puede transmitirse a través de roedores infectados. Esta teoría conecta fascinantemente con el relato de Heródoto sobre los ratones que royeron el equipo asirio. Según Marr, una población masiva de ratones infectados con tularemia pudo haber invadido el campamento asirio, transmitiendo la bacteria a los soldados a través de mordidas, pulgas infectadas o contaminación del suministro de comida. La tularemia puede causar muerte en 24 a 48 horas sin tratamiento, lo que explicaría la rapidez de las muertes, pero incluso esta teoría sofisticada tiene limitaciones. La tularemia generalmente no mata con la velocidad y simultaneidad que describen las fuentes antiguas. Y nuevamente, ¿por qué no se extendió la enfermedad a Jerusalén o a las áreas circundantes? Algunos investigadores han propuesto teorías aún más exóticas. La hipótesis del evento climático extremo sugiere que pudo haber ocurrido algo como una tormenta eléctrica masiva que electrocutó a miles de soldados simultáneamente. Otros han propuesto la posibilidad de gases tóxicos naturales emanando de fisuras geológicas, similar a los eventos que ocasionalmente ocurren cerca de volcanes. La teoría más controversial de todas es la de la intervención extraterrestre, propuesta por algunos investigadores de fenómenos anómalos. Sugieren que la descripción del ángel de Yahvé podría ser una interpretación antigua de algún tipo de tecnología avanzada. Esta teoría, aunque popular en ciertos círculos, carece de cualquier evidencia científica sólida. Pero quizás la teoría más perturbadora de todas es la que proponen algunos historiadores militares modernos, que realmente ocurrió exactamente lo que describen las fuentes antiguas, que hubo una intervención sobrenatural que desafía completamente nuestra comprensión de las leyes naturales. El doctor William Hallow, profesor emérito de estudios del Antiguo Oriente Próximo en Yale, ha argumentado que la convergencia de múltiples fuentes independientes, la precisión de los números y la falta de explicaciones naturalistas satisfactorias sugieren que debemos tomar en serio la posibilidad de que ocurrió algo que trasciende la ciencia actual. Esta perspectiva es especialmente intrigante cuando consideramos que muchos otros eventos sobrenaturales de la historia antigua han encontrado posteriormente explicaciones científicas. El cruce del Mar Rojo pudo haber sido causado por vientos extremos que temporalmente separaron aguas poco profundas. Las plagas de Egipto pudieron haber sido consecuencias de erupciones volcánicas en el Mediterráneo. Pero ¿qué pasa cuando no podemos encontrar una explicación natural? ¿Qué pasa cuando todos nuestros modelos científicos fallan en explicar un evento histórico bien documentado? ¿Estamos dispuestos a considerar que existen fuerzas en el universo que van más allá de nuestra comprensión actual? Si te fascina este tipo de misterios históricos que desafían nuestro entendimiento del mundo, asegúrate de activar las notificaciones de nuestro canal, porque regularmente exploramos eventos que ponen a prueba los límites de la ciencia y la historia. Lo que hace que este caso sea particularmente único es que no estamos hablando de un evento mítico o legendario transmitido oralmente durante generaciones. Estamos hablando de un evento documentado por múltiples fuentes históricas independientes, con números específicos, fechas precisas y consecuencias geopolíticas verificables. Los registros asirios confirman que Sennacherib tuvo que retirarse de Jerusalén sin conquistarla. Los registros bíblicos proporcionan detalles específicos sobre los eventos. Los historiadores griegos como Heródoto registran versiones del mismo evento. Los anales babilónicos confirman tanto la campaña como la retirada precipitada. Cuando múltiples fuentes independientes, algunas hostiles entre sí, coinciden en los aspectos centrales de una historia,
los historiadores generalmente consideran que algo significativo realmente ocurrió. El desafío es determinar exactamente qué fue ese algo. Y aquí llegamos al corazón del misterio. Independientemente de la explicación que prefieras, ya sea natural o sobrenatural, este evento cambió el curso de la historia humana de maneras que aún se sienten hoy. La supervivencia de Judá permitió la preservación del judaísmo, que eventualmente daría origen tanto al cristianismo como al islam. Sin este evento, la historia religiosa y cultural de la humanidad habría sido completamente diferente. Pero más allá de las implicaciones históricas, hay una pregunta más profunda que este evento plantea sobre la naturaleza misma de la realidad. Lo que ocurrió esa noche en Jerusalén no fue solo un evento militar o político, fue una demostración dramática de que existen fuerzas en el universo que operan según principios que trascienden completamente la lógica del poder humano. Y esta lección resuena de maneras sorprendentes a lo largo de toda la historia humana. Piénsalo por un momento. Sennacherib tenía todo lo que cualquier teoría del poder humano podría considerar necesario para el éxito: la tecnología militar más avanzada de su época, el ejército mejor entrenado del mundo, recursos económicos virtualmente ilimitados, experiencia en cientos de victorias militares, inteligencia detallada sobre su enemigo y superioridad numérica abrumadora. Si fuéramos a diseñar el escenario perfecto para una victoria militar garantizada, sería exactamente este: un imperio en la cima de su poder contra un reino pequeño y débil, sin aliados significativos, sin recursos especiales, sin ventajas tecnológicas o estratégicas. Desde cualquier perspectiva racional, el resultado debería haber sido inevitable. Y sin embargo, no solo perdió, fue aniquilado de una manera que desafía toda comprensión. Sus soldados no murieron luchando valientemente, no fueron derrotados por una estrategia brillante o una táctica superior. Simplemente murieron en silencio, sin resistencia, como si una fuerza invisible hubiera decidido que su tiempo había llegado. Esta historia nos confronta con una pregunta fundamental: ¿qué es realmente el poder? ¿Es la capacidad de obligar a otros a hacer tu voluntad a través de la fuerza? ¿Es la acumulación de recursos materiales? ¿Es el control sobre instituciones e información? ¿O existe un tipo de poder más fundamental que opera según principios completamente diferentes? Lo fascinante es que este patrón se repite una y otra vez a lo largo de la historia. Los imperios aparentemente invencibles colapsan de maneras inexplicables. Los movimientos que parecen débiles e indefensos sobreviven y prosperan contra todas las probabilidades. Los individuos sin recursos materiales cambian el mundo, mientras que aquellos con todo el poder visible fracasan estrepitosamente. Considera algunos ejemplos. Un carpintero judío sin educación formal, sin ejército, sin riqueza, sin posición política, logra cambiar la historia humana más profundamente que cualquier emperador romano. Un monje oscuro en Alemania desafía al imperio religioso más poderoso de Europa con nada más que ideas escritas en papel. Un hombre encarcelado en Sudáfrica derrota al sistema del apartheid sin disparar un solo tiro. ¿Qué tenían en común estos individuos con Ezequías en las murallas de Jerusalén? Todos entendían algo que Sennacherib nunca comprendió: que el poder más real no es el que se ejerce sobre otros, sino el que se deriva de algo más grande que uno mismo. Ezequías no confió en sus murallas, aunque las había fortalecido. No confió en sus soldados, aunque los había entrenado. No confió en sus alianzas, aunque había buscado apoyo de Egipto.
Al final, cuando todas las opciones humanas se habían agotado, confió en algo que no podía ver, controlar o manipular: la fidelidad de un Dios que había prometido proteger a su pueblo. Y aquí está la paradoja más profunda de toda esta historia. Sennacherib, que controlaba territorios desde Irán hasta Egipto, que comandaba ejércitos de cientos de miles de soldados, que tenía acceso a tesoros incalculables, era en realidad impotente ante la única fuerza que realmente importaba. Su poder era una ilusión, una construcción humana que se desmoronó en una sola noche cuando se enfrentó a algo real. Esta comprensión ha sido reconocida por pensadores profundos a lo largo de los siglos. Lao Tzu escribió: "El poder suave supera al poder duro". Jesús enseñó: "Los últimos serán los primeros". Gandhi demostró: "La no violencia es el arma más poderosa". Martin Luther King Jr. proclamó: "El amor es la fuerza más duradera del mundo". Todos estos principios parecen contradictorios desde la perspectiva del poder humano convencional. ¿Cómo puede la debilidad ser más fuerte que la fortaleza? ¿Cómo puede la humildad derrotar a la arrogancia? ¿Cómo puede la fe invisible superar a la fuerza visible? La respuesta está en la comprensión de que vivimos en un universo que opera según principios morales y espirituales, no solo físicos y materiales. Estos principios son tan reales y medibles como la gravedad o el electromagnetismo, pero funcionan en dimensiones que no podemos ver con nuestros ojos o medir con nuestros instrumentos. Sennacherib violó estos principios en las formas más extremas posibles. Su poder se basaba en el terror, la crueldad y la arrogancia. Humillaba a los débiles, profanaba lo sagrado y se proclamaba superior a la divinidad misma. Desde la perspectiva de las leyes morales del universo, estaba creando una deuda cósmica que eventualmente tendría que ser pagada. Y esa noche en Jerusalén, la factura llegó. Pero la historia de Sennacherib no es solo una advertencia sobre los peligros de la arrogancia, es también una promesa sobre el poder de la humildad. Ezequías, enfrentando probabilidades imposibles, no recurrió a la desesperación o al pánico. No trató de manipular la situación a través de la política o la fuerza. En cambio, reconoció su completa dependencia de algo más grande que él mismo, y en ese momento de humildad total, de reconocimiento completo de su propia impotencia, se conectó con el poder más grande del universo. No un poder que podía controlar o dirigir, sino un poder que podía confiarle su destino si se alineaba con los principios correctos. Esta es quizás la lección más profunda de toda esta historia extraordinaria, que el verdadero poder no viene de lo que podemos acumular, controlar o conquistar, sino de nuestra capacidad de alinearnos con las fuerzas fundamentales que gobiernan el universo. Y esas fuerzas favorecen no a los arrogantes, sino a los humildes, no a los crueles, sino a los compasivos, no a los que toman, sino a los que dan. El imperio de Sennacherib ha desaparecido. Sus ciudades son ruinas. Sus tesoros están en museos. Su nombre es recordado principalmente como una advertencia, pero los principios que defendió Ezequías esa noche en Jerusalén siguen vivos, siguen transformando vidas, siguen demostrándonos que existe un poder en el universo más grande que cualquier fuerza humana. Y eso nos lleva a la pregunta final que esta historia antigua plantea para nosotros hoy. Más de 2700 años han pasado desde aquella noche extraordinaria, y sin embargo, su eco resuena con una fuerza que desafía al tiempo mismo. En cada generación, en cada cultura, en cada momento de la historia humana en que el poder aparentemente invencible se enfrenta a la fe aparentemente indefensa, la sombra de esa noche se proyecta sobre los eventos presentes. Porque esta historia específica ha perdurado cuando miles de batallas, conquistas y derrotas de la misma época han sido olvidadas. ¿Por qué sigue fascinando a historiadores, teólogos, científicos y filósofos
después de casi 3 milenios? La respuesta está en que esta historia toca algo fundamental en la experiencia humana: el eterno conflicto entre diferentes tipos de poder y la eterna pregunta sobre qué fuerzas realmente gobiernan el universo. En cada época hay un Sennacherib. Hay alguien o algo que parece poseer un poder abrumador, que amenaza con aplastar todo lo que consideramos sagrado, que proclama su supremacía sobre los principios morales y espirituales que dan significado a la vida humana. Y en cada época hay también un Ezequías, individuos, comunidades o movimientos que, enfrentando probabilidades imposibles, se aferran a algo más grande que ellos mismos. En el siglo XX, vimos esta dinámica repetirse una y otra vez. El poder aparentemente invencible del nazismo, que había conquistado la mayor parte de Europa y amenazaba con remodelar la civilización según los principios más oscuros imaginables, finalmente colapsó ante fuerzas que Hitler nunca pudo entender completamente. El poder aparentemente eterno del comunismo soviético, que controlaba la vida de cientos de millones de personas y parecía destinado a expandirse indefinidamente, se desmoronó en cuestión de meses cuando su fundamento moral se reveló como hueco. En nuestros días seguimos viendo este patrón. Los movimientos que se basan en el odio, la división y la arrogancia pueden parecer poderosos por un tiempo, pero eventualmente se enfrentan a fuerzas que no pueden conquistar. La compasión humana, la sed de justicia, la búsqueda de verdad, la aspiración hacia algo trascendente. Y aquí está la lección más profunda de la historia de Sennacherib para nuestro tiempo: que el verdadero poder no reside en la capacidad de dominar, sino en la capacidad de servir, no en la habilidad de intimidar, sino en la habilidad de inspirar, no en la fuerza para destruir, sino en la fuerza para crear y proteger. Esta comprensión está transformando incluso nuestras ideas sobre el liderazgo en el mundo moderno. Las empresas más exitosas son aquellas que sirven a sus clientes con humildad genuina. Los líderes más efectivos son aquellos que empoderan a otros en lugar de acumular poder para sí mismos. Las sociedades más prósperas son aquellas que protegen a los vulnerables en lugar de explotar a los débiles. Es como si los principios que se manifestaron tan dramáticamente esa noche en Jerusalén estuvieran siendo redescubiertos constantemente por la humanidad, generación tras generación, en contextos cada vez más diversos y sofisticados. Pero hay algo más en esta historia que trasciende incluso estas lecciones sobre el poder y la humildad. Hay una sugerencia de que vivimos en un universo que no es moralmente neutro, que está estructurado de tal manera que ciertos principios están literalmente tejidos en la trama de la realidad misma. La física moderna nos ha enseñado que el universo está gobernado por leyes precisas e inquebrantables. La gravedad funciona de la misma manera en todas partes. La velocidad de la luz es constante. La energía no se puede crear ni destruir. Estas leyes no son sugerencias, son principios fundamentales que determinan cómo funciona la realidad física. La historia de Sennacherib sugiere que pueden existir leyes morales y espirituales igualmente fundamentales. Leyes que dictan que la arrogancia extrema eventualmente se encuentra con la humildad, que la crueldad desmedida finalmente se enfrenta a la compasión, que aquellos que se exaltan a sí mismos por encima de todo principio moral eventualmente son humillados por fuerzas que trascienden su comprensión. Estas no serían leyes que podemos elegir seguir o ignorar sin consecuencias. Serían principios tan inmutables como la ley de la gravedad, tan precisos como las ecuaciones de Einstein, tan universales como las leyes de la termodinámica. Y si esto es cierto,
Entonces la historia de esa noche en Jerusalén no fue una excepción a las reglas normales del universo, fue una demostración dramática de cómo esas reglas realmente funcionan cuando se llevan a sus extremos lógicos. Esto plantea preguntas profundas para cada uno de nosotros. Si vivimos en un universo moralmente estructurado, entonces nuestras elecciones diarias tienen consecuencias que van mucho más allá de lo que podemos ver inmediatamente. Cada acto de humildad genuina se alinea con las fuerzas fundamentales del cosmos. Cada momento de arrogancia desmedida nos pone en conflicto con la estructura básica de la realidad. Cada vez que elegimos servir en lugar de ser servidos, cada vez que protegemos a los vulnerables en lugar de explotarlos, cada vez que buscamos la verdad en lugar de la conveniencia, nos estamos alineando con los mismos principios que se manifestaron tan dramáticamente esa noche hace casi 3 milenios. Y cada vez que elegimos el camino opuesto, nos estamos poniendo en el mismo sendero que llevó a Sennacherib desde la cima del poder mundial hasta una muerte solitaria y humillante en el suelo de un templo. Antes de cerrar esta historia extraordinaria, quiero pedirte que compartas este video con alguien que necesite recordar que el verdadero poder no viene de la arrogancia, sino de la humildad, no de la crueldad, sino de la compasión, no de lo que podemos tomar, sino de lo que podemos dar. Porque al final, la historia de Sennacherib no es realmente sobre eventos que ocurrieron hace miles de años en tierras lejanas. Es sobre principios eternos que se manifiestan en nuestras vidas todos los días, en nuestras decisiones más pequeñas y en nuestros momentos más significativos. Es sobre el hecho de que cada uno de nosotros, en algún momento de nuestras vidas, se enfrenta a la misma elección fundamental que enfrentaron Sennacherib y Ezequías esa noche. ¿Confiaremos en nuestro propio poder limitado o nos alinearemos con algo infinitamente más grande que nosotros mismos? Y la respuesta que elijamos determinará no solo nuestro destino individual, sino el tipo de mundo que dejamos para las generaciones futuras. Porque las fuerzas que movieron los cielos y la tierra esa noche en Jerusalén siguen activas, siguen esperando que reconozcamos su presencia, siguen listas para manifestarse cuando la arrogancia humana se vuelve insoportable y la humildad genuina clama por justicia. La pregunta que queda resonando en el aire después de esta historia no es si estos principios son reales. Los eventos de esa noche proporcionan evidencia suficiente de su realidad. La pregunta es si tendremos la sabiduría de alinearnos con ellos antes de que tengan que manifestarse en nuestras vidas de maneras igualmente dramáticas. Porque al final, el ángel que visitó el campamento asirio esa noche no era solo un mensajero de destrucción. Era un recordatorio de que vivimos en un universo donde la humildad genuina tiene acceso a un poder que ninguna arrogancia humana puede igualar, donde la fe auténtica puede mover montañas que ninguna fuerza material puede siquiera sacudir, y donde aquellos que se alinean con los principios correctos se conectan con las fuerzas más poderosas del cosmos. Esta es la promesa eterna que emerge de esa noche de hace casi 3 milenios, que no importa cuán poderosos parezcan nuestros enemigos, no importa cuán imposibles parezcan nuestras circunstancias, no importa cuán solos nos sintamos en nuestra lucha contra las fuerzas de la oscuridad, nunca estamos realmente solos. Porque el mismo poder que derrotó a Sennacherib sigue activo en el mundo, sigue defendiendo a los humildes, sigue humillando a los arrogantes, sigue demostrando que las fuerzas más poderosas del universo están del lado de aquellos que luchan por la justicia, la verdad y la compasión. Y esa es una historia que vale la pena recordar, vale la pena contar y vale la pena vivir.